Bendiciones, amados hijos de Dios. El tema que hoy vamos a ver tiene por título: la liberación del alma es el espíritu. Y el texto que vamos a utilizar como base de fundamento, donde estructuramos esta nuestra temática, nuestra enseñanza, se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Y dice así la poderosa, infalible palabra de Dios: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? La liberación del alma es el espíritu. Es muy importante para poder tener una vida con bendición, con alegría, con gozo. Ser liberados de todos aquellos sentimientos que invaden el alma. Aquí se nos presenta un panorama, un cuadro de quién vive en el alma y quién es guiado por el espíritu. Cuando el hombre vive en el alma, se va a manifestar esas actitudes, esos sentimientos descontrolados. Vivir en el alma es como estar en la montaña rusa, subidas y bajadas en cuestiones de sentimientos altos y bajos, a veces feliz, a veces triste, a veces alegre, a veces triste, y así la situación sube y baja. No puede haber estabilidad emocional mientras se vive en el alma, porque todas las sensaciones y actitudes del alma están en descontrol y están en completo desorden. De hecho, en el alma no puede estar esa comunión, esa relación con Dios. Pero en el espíritu sí. La clave para ser liberados de esos sentimientos y esas actitudes desordenadas es el espíritu. Aquí vemos a los apóstoles, a los discípulos, los vemos representando esas actitudes descontroladas del alma, de me ahogo, me comen los tiburones, me muero, todo se acabó. Sensaciones de miedo, de peligro, de sospecha, de duda, de calamidad. Esa es el área. De hecho, la barca representa el alma. La barca donde ellos van representa el alma, que es sacudida por esos vientos, por esas tempestades, por las olas. Es sacudida. Y al vivir de esa manera, se tienen esas sensaciones, esos sentimientos descontrolados. Y cuando las personas viven en esa área almática, por decirlo así, entonces las personas no logran una estabilidad, un dominio, un control de sí, sino que viven constantemente en preocupación, en inquietud, en ansiedad, en depresión, porque este es el área del alma. Por eso nosotros tenemos que ser liberados de esas áreas emocionales e irnos a las áreas de convicción y de poder espiritual. Es el espíritu.
el Espíritu nos libera. Mientras vemos este cuadro, este panorama representado entre quienes están en el alma y quien está en el Espíritu. Aquí los discípulos de Jesús están representando al género humano, invadido, paniqueado, lleno de duda, lleno de miedo, y con sentimientos de muerte. Y están representando al género humano. Y vemos en el otro lado a Jesús representando la vida en el Espíritu, donde hay paz, donde hay seguridad, donde hay confianza en Dios, donde uno puede tener un sueño tranquilo y agradable, y uno simplemente se duerme y sabe que Dios tiene el control. Ambos están en la embarcación, ambos están en la barca, todos están ahí. Al igual que todo el género humano, estamos en esa área. Pero hay quienes les afectan los problemas, las circunstancias, las crisis, les afectan de una manera agresiva. Pero hay quienes ya han logrado un nivel de estabilidad emocional en el espíritu y se manifiestan ante las mismas adversidades y situaciones de la vida, se manifiestan con seguridad y con paz, y nada les roba el sueño ni les quita la paz. Ellos saben confiar en Dios. Esta es la vida en el espíritu. La vida en el alma está llena de carencias, de sospechas, de dudas, de miedos, de temores, de inquietudes, de sobresaltos. Esta es la vida en el alma. Pero la vida en el espíritu es la clave para la liberación completa. Cuando se vive en el espíritu, no se tienen ese tipo de sensaciones, de inquietudes, no, de sobresaltos, no se tiene nada de eso. Cuando se vive en el espíritu, uno vive en el poder, en la seguridad, en la confianza en Dios. Entonces, esta es una forma de vida más firme, más fuerte, más saludable, más eficiente. Cuando se vive en el espíritu, podemos tener una vida más saludable. Podemos vivir más años, porque todas esas sensaciones que están en el alma envejecen a las personas, las deterioran, de hecho las enferman, las dañan, aceleran su vida así, en envejecimientos prematuros y acelerados. Todo el tiempo preocupado, todo el tiempo inquietos, todo el tiempo deprimidos, todo el tiempo con sospechas, con dudas. Eso acaba la vida, la acaba, la acelera y la enferma y la daña y la deteriora. Pero la vida en el espíritu es clave. Gozo, paz, alegría, felicidad, seguridad, confianza, bendición, relación con Dios. Esto es, de hecho, en el huerto del Edén, una vida en el espíritu ante la presencia de Dios, comunión con Dios, deleite y disfrute. Ese es en el espíritu. Pero el pecado provoca que las personas hayan caído de ese nivel espiritual al nivel terrenal, de vivir en el espíritu a vivir en el alma. Y es donde empiezan todos esos sobresaltos y todas esas dificultades y complicaciones de la vida por vivir en el alma. Pero la clave para ser liberados de esas sensaciones, de esos sentimientos que radican en el alma, es el espíritu. Donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el espíritu. Y donde está el espíritu, allí hay libertad. Y si vivimos en el espíritu, estamos libres de todas estas sensaciones y todas esas condenaciones. En el espíritu tenemos realidad con Dios, realización, bendición. Esa es la clave para salir de las áreas. De hecho, los mismos sentimientos que percibimos en nuestras vidas
son la clara manifestación que nos anuncian, son los sensores que se activan para hacernos entender cuando estamos en el espíritu o cuando estamos en el alma. Si usted tiene paz, si usted tiene confianza, está con seguridad, tiene un sueño agradable, puede dormir tranquilo, sin sobresaltos, sin preocupación, entonces quiere decir que está en el espíritu y ahí siga viviendo. Pero si está de este lado, en el área del alma, se va a manifestar, porque se activan los sensores y empiezan a manifestarse esas sensaciones de preocupación, de inquietud, de miedo, de duda. Cuando usted empiece a percibir todo esto en su vida, simplemente eso está anunciando que usted no está en el espíritu, que usted está en el alma. Y salga de ahí cuanto antes, salga de estas sensaciones, póngase a orar, encomiende al Señor su causa, confíe en Él, eche su ansiedad, su inquietud, eche todo en Él, despójese de todo eso y trasládese mediante la oración al área del espíritu. Las situaciones seguirán siendo las mismas. De hecho, es la misma tempestad, los mismos problemas, las mismas circunstancias agresivas y violentas. Pero la situación es que si usted está en el espíritu, aún a pesar de todo eso, usted va a tener paz, usted va a dormir bien, usted va a estar tranquilo y va a estar confiado porque está en el espíritu. Pero si usted está en el alma, entonces está sufriendo, porque todas esas sensaciones de miedo, de duda, de sospecha, de preocupación, de carencia, de necesidad, solamente traen sufrimiento. Eso es estar sufriendo. Vivir en el alma es sufrir, sufrir y sufrir. Pero si vivimos en el espíritu, estamos libres de todas esas situaciones, de todos esos problemas. Nosotros tenemos que aprender, ¿sí?, a diferenciar cuando nos encontramos en el alma y cuando estamos en el espíritu. Las mismas situaciones, sensaciones, actitudes nos van a dar una clara muestra de cómo estamos. Aquí podemos ver a Jesús en el espíritu, tranquilo, sereno, confiado, durmiendo en paz. La tempestad está a todo lo que da en su máxima agresividad, pero él está tranquilo. Él confía en el Señor, no tiene ninguna inquietud, ningún sobresalto, nada le incomoda, nada le roba, nada le perturba, nada le roba el sueño. Pero vemos a otros que están en desventaja completa al no entender que la vida de todo creyente, de todo hijo de Dios, es en el espíritu y no en la carne. Vivir en la carne es vivir en el alma, y el alma está llena de todas estas sensaciones contrarias, negativas. Entonces ellos no están tranquilos ni pueden dormir en paz. Ellos están llenos de pensamientos contrarios, pensamientos que les están torturando. ¿Y si me muero? ¿Y si me pasa? ¿Y si me enfermo? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? Y están bombardeados por esas situaciones. Pero gracias a Dios que nos dejaron este hermoso relato, ejemplo, este cuadro que representa a quien vive en el espíritu y quien vive en el alma, para que ya no estemos en desventaja. Si no se nos hubiera presentado esto, entonces aquellas sensaciones, aquella forma de vida degradada viviendo en el alma, pues para todos se ha hecho algo común, algo natural y normal. Si todo está bien, pues tienes paz, y si hay problemas, entonces no hay manera de tener paz. Hay un sinfín de problemas mentales y emocionales y sobresaltos y preocupación, y ya hasta
se llegó a un nivel de ver eso como algo normal y natural. Pero la realidad de todo esto, presentada en el ejemplo mismo que nos vino a poner y a dar a través de nuestro Señor Jesucristo, es la vida en el Espíritu. Salga de aquella área emocional. No viva basado en esos sentimientos ni en esos pensamientos que solamente le torturan y le preocupan y le inquietan. No viva así. Usted tiene que trasladarse, repito, mediante la oración al Espíritu. Y una vez que empiece a experimentar esa paz, esa tranquilidad, que empiece a experimentar esa seguridad en Dios, entonces quiere decir que usted ya está en el Espíritu. Eso quiere decir que ya está en el Espíritu. Y cuando de alguna o de otra manera volvió a caer en el área del alma y ya se encuentra de nuevo preocupado, ya se encuentra de nuevo inquieto, diciendo: ¿cómo le haré? ¿Cómo voy a pagar la luz? ¿De dónde voy a sacar para la comida? ¿Y dónde voy a encontrar un trabajo? Y tantas cosas. Entonces usted debe de percibir y entender que de nuevo cayó en el alma, en el área de los sentimientos y de las emociones, de los pensamientos descontrolados. E inmediatamente no viva así ni se quede ahí. Vuelva a hacer oración para que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos, sus sentimientos, su corazón, y vuelva a experimentar esa vida en el Espíritu. Vuelva a experimentar paz y seguridad, y de nuevo permanezca ahí. No tenemos que seguir viviendo una forma de vida descontrolada. Ya tenemos que tener un nivel de maestría en cuanto a control de sí mismo, en cuanto a dominio propio y personal. Ya no permito que sean los pensamientos los que controlan mi vida ni mis sentimientos, sino las convicciones que tengo en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en lo que Dios dice. Recuerde, usted es espíritu y tiene un alma y vive en un cuerpo. Y cuando permitimos que esta realidad de nuestras vidas sea quien toma el control, si es el Espíritu quien tiene el control del alma, entonces ya no estaremos en esos altibajos emocionales, porque el Espíritu es quien va a tener el control, y lo que se va a manifestar entonces en nuestra vida son los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, longanimidad, mansedumbre, templanza, dominio propio, justicia, verdad. Esto es cuando dejamos que el Espíritu Santo sea quien dirige y guía nuestras vidas, y no las áreas descontroladas del alma. Si seguimos viviendo en el alma, fracasamos como hijos de Dios, como cristianos fracasamos, porque la Escritura dice con toda claridad: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero no los que andan en el alma, en la carne, en las emociones, en los pensamientos descontrolados. No, esos están metidos en un sinfín de problemas, aún a pesar de ser creyentes o cristianos, porque su vida está regida por el alma, influenciada por sensaciones negativas. Pero si estamos en el Espíritu, somos libres de todas esas situaciones, de todas esas problemáticas. Somos libres. La clave de la liberación del alma es el Espíritu. El Espíritu nos libera de todo eso. Aquí, cuando estamos en el Espíritu, no tenemos sensaciones de miedo, de preocupación. Nada nos tortura, nada nos preocupa, nada nos inquieta, nada nos roba el sueño, porque estamos en el Espíritu.
Pero si estamos en el área del alma, entonces un sinfín de complicaciones y de problemas, de carencias, de necesidades, porque esa es la vida en el alma. En sí, de lo que se trata la vida cristiana es rescatarnos de esta forma de vida degradada y pasarnos a esta forma de vida espiritual, vivir en el espíritu. Todos los creyentes en la Biblia se nos mencionan que hay creyentes que se les llama cristianos carnales, porque quiere decir que siguen viviendo basados en sus sentimientos, en sus pensamientos descontrolados, en sus emociones, y siguen con una lucha interna, con discordias, con envidias, con pleitos, con murmuraciones, con chismes, y son cristianos, pero están viviendo en el área del alma, de la intriga, de los problemas, de la complicación. Necesitamos salir de esta área y trasladarnos a la realidad nuestra, que es el espíritu, y obtener la completa liberación. El Señor es el espíritu, y donde está el espíritu, allá hay libertad. Y cuando nos trasladamos al espíritu, entonces ya no tenemos problemas con nadie. Lo que se manifiesta en nosotros, repito, son los frutos del Espíritu Santo, empezando por el amor, y somos libres de todas aquellas situaciones. Vivamos en el espíritu y no satisfagamos los deseos, las inclinaciones de la carne, para que experimentemos, sobre todo en estos tiempos donde las circunstancias son trágicas. Ahorita que está usted en su casa y que le dicen no salga, pues aprenda a estar en el espíritu, desarrolle una espiritualidad grande. Vea esto como una oportunidad, para que cuando ya den oportunidad ya podamos salir y ya estemos afuera y retornemos a nuestras iglesias y eso, entonces usted pueda considerarse un ser espiritual y no carnal, y usted esté viviendo conforme a los términos del cielo, conforme a los términos espirituales, a las reglas, a las leyes y estatutos de Dios, basado en el espíritu. La carne no puede cumplir las reglas, leyes ni estatutos de Dios. La carne no puede. La carne está dominada por ambiciones personales. La carne está influenciada de una manera negativa y nadie puede ni siquiera agradar a Dios. Se puede mediante la carne, pero los que viven en el espíritu, estos pueden aún agradar a Dios, ser liberados. Yo estoy muy seguro que cuando echaron a Daniel al foso de los leones, si él hubiese tenido relación o influencia negativa con la carne, esos leones feroces, hambrientos y rugientes se lo hubieran devorado. Pero ¿por qué no le hicieron absolutamente nada? Porque Daniel estaba en el área del espíritu, y por eso es que los leones ni siquiera lo tocaron. Así es que salga del área del alma, trasládese al espíritu y viva una vida espiritual verdadera, como hijo de Dios, como un cristiano espiritual. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios sea contigo. Amén.